una función f es continua por la derecha en un punto A, bueno, y acá es como cuando definimos límites y después definimos límites laterales, ¿sí? Ahora definimos continuidad, vamos a definir continuidad lateral si quieren o por los costados. Entonces es continua por la derecha si, acuérdense, la definición de continuidad me decía que el límite cuando x tiende a de la función f de x coincide con el valor de la función en el punto. Bueno, pero ahora vamos a tener, es continua por la derecha si el límite lo tomamos solamente como el límite lateral derecho. ¿Sí? O sea, va a ser continua por la derecha en el punto A si el límite lateral derecho de la función, cuando x tiende a A, coincide con el valor de la función en el punto. Sigo. Y de la misma manera es continua por la izquierda en A si, bueno, límite cuando x tiende a por izquierda de la función f de x vale f de A. Entonces, un ejemplo de esto, supónganse que defino f de x dada por x cuadrado si x es mayor o igual que 0, 1 si x es menor que 0. Entonces, el gráfico de esta función van a tener, si x es mayor o igual que 0, x cuadrado, o sea, la parábola. Y en 0 vale 0. Si x es menor que 0, la función es constantemente 1. O sea que si por acá está el 1, vamos a tener una recta horizontal y acá tenemos que hacer un huequito. ¿Sí? En la intersección de esa recta con el eje Y. Este sería el gráfico de la función f de x. ¿Esta función qué les parece? ¿Es continua en x igual a 0? No, Santiago, dice Santiago que no. ¿Por qué no es continua? Discontinua, Bruno. Discontinua. Bien, porque no tiene límite, los límites laterales son distintos. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? Vamos repasando un poco. Es de salto, perfecto. Porque los límites laterales son distintos. ¿Sí? Pero cumple con la definición de continua por la derecha. Porque fíjense que por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 0 que coincide con el valor de la función en el punto. En términos de los dibujitos y levantar la fibra, sería decir, es continua por la derecha si cuando yo hago el gráfico por la derecha, puedo llegar hasta el punto en cuestión sin tener que levantar la fibra. ¿Sí? Fíjense que no lo puedo hacer desde la izquierda. Si voy por la izquierda, voy a tener que levantar la fibra para saltar de un paso al otro, de un punto al otro, y continuidad de salto. Pero si es por la derecha, yo puedo dibujar sin levantar la fibra. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Esta f es continua por la derecha en x igual a 0. En cambio, si yo definiera la función g de x, voy a cambiar una cosita nomás en la definición, va a ser x cuadrado si x es mayor que 0. 1 si x es menor o igual que 0. Entonces, si yo hago ese gráfico, fíjense que ahora la parábola va a ser para los x mayores que 0. ¿Sí? Entonces,
el origen, que antes era un punto bien marcado, ahora va a ser un agujerito. Y después, para los x mayores que 0, tenemos la parábola. En cambio, si x es menor o igual que 0, la función vale 1. O sea que en el 0, en x igual a 0, la función vale 1, entonces el puntito bien marcado va a estar acá arriba. Ahora. Entonces, de vuelta, la función esta es discontinua en el 0, tiene una discontinuidad de salto, pero ahora es continua por la izquierda. ¿Qué significa? Que yo puedo, si me acerco al 0 por la izquierda, puedo dibujar la función llegando al punto sin levantar la fibra. Entonces, este es un ejemplo de es continua por la izquierda. En x igual a 0. Y ahora una observación. ¿Se acuerdan que nosotros vimos un teorema que decía que el límite de una función en un punto existe y vale L si y solo si los dos límites laterales en ese punto existen y valen lo mismo, también valen L? Bueno, ese teorema lo podemos traducir al caso de continuidad. ¿Cómo se traduciría? Se traduciría diciendo que la función, para ser continua en x igual a a, o sea, la función va a ser continua en x igual a a si, solo si, es continua tanto por derecha como por izquierda. Entonces, vamos a poner eso como observación. F es continua en x igual a a si y solo si, esto va doble implicación, F es continua por derecha y por izquierda en x igual a a. Si falla alguna de las dos, o sea, si no es continua, ya sea por derecha o por izquierda, como en este caso, ¿sí? Fíjense que la función automáticamente es discontinua. ¿Para qué defino esto? No porque lo vamos a usar, de hecho creo que no. No sé si le vamos a pedir, fíjense si es continua por la derecha o por la izquierda, pero es lo que nos va a permitir definir cuándo una función es continua en un intervalo. Entonces, definición. Se me refiere a la f. Una función f es continua en un intervalo abierto AB, o sea, continua en un intervalo abierto, si es continua en todo punto del intervalo. ¿Sí? Fíjense, por ahí puede parecer confuso. Nosotros lo que habíamos definido hasta ahora es continuidad solamente en un punto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos un poco más, avanzamos un poco más. Decimos es continua en todo un intervalo. Ese intervalo podría ser, por ejemplo, un intervalo con un extremo infinito, ¿sí? O toda la recta, si se pudiera. ¿Sí? Todo R, que alguien preguntó hace un ratito. ¿Sí? Todo R, la función va a ser continua en todo R si es continua en todo punto de R. Eso es lo que me estaba diciendo la definición. Esta. Y para definir la continuidad en un intervalo cerrado, entonces voy a decir que f es continua en un intervalo cerrado, corchete AB, sí. Entonces fíjense, ¿por qué hice esto? Digamos? Hago acá un dibujito para darme una idea y vamos completando esa definición. El intervalo cerrado AB. Yo quiero definir cuándo una función es continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, esencialmente sería, puedo dibujar la función en todo el intervalo sin tener que levantar en todo ese viaje el lápiz. ¿Sí? Entonces, la definición va a ser,
A ver, el problema está en los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué les parece que tengo que pedir en A y en B? O sea, el secreto o la trampa es que en A y en B no tengo definido el límite de la función. Tengo solamente definido los límites, en el caso de A, solamente el límite lateral derecho. ¿Sí? Porque dentro del intervalo solamente tiene sentido acercarme por derecha. En el caso de B, solamente me puedo acercar por izquierda. ¿Sí? Entonces, en A y en B voy a pedir que la función sea continua por izquierda, por derecha, perdón, en A, y continua por izquierda en B. ¿Sí? Y en el resto de los puntos del intervalo abierto voy a definir que sea continua en el sentido tradicional, porque me puedo acercar de cualquier lado a los puntos. Entonces, ¿una función es continua en un intervalo cerrado AB? Sí. Es continua en el intervalo abierto AB, coma. A ver cómo lo escribo. Es continua por la derecha en A y es continua por la izquierda en B. Esa es la definición. Claro, Marión. Es A, sí, obviamente, Rodrigo, es si A es más chico que B. ¿Sí? Cuando escribo el intervalo así, estoy asumiendo eso. Y Marión, sí. Es continua en AB, abierto, y además en los extremos le pido que sea continua por la derecha en el extremo izquierdo y que sea continua por la izquierda en el extremo derecho. El intervalo cerrado depende del intervalo abierto. Para analizar la continuidad, sí, digamos. O sea, a ver, vamos a ver un ejemplo de por qué digo esto. Entonces, a ver, acá voy a sacar la hoja esta. ¿Puedo cambiar de hoja? Claro, para que sea continua en el intervalo cerrado, Marión, tiene que ser continua en el intervalo abierto. Vamos a ver por qué. Entonces, supónganse que les doy esta función. Entonces, ejemplo. A ver, me voy a inventar uno, ¿eh? Supónganse que digo, x, f de x es menos 1 si x es menor que 0. Vale, x si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y vale, no sé, 2 si x es mayor que 1. Y les pregunto, ¿es f continua en el intervalo cerrado 0, 1? Ahora fíjense que no estoy preguntando continuidad en un punto, estoy preguntando continuidad en un intervalo. Entonces, vamos a hacer el dibujo. Si x es menor que 0, la función vale menos 1. ¿Sí? Entonces, acá está el menos 1, menos 1. Si x es menor que 0, hago un agujerito ahí y tengo hacia la izquierda de x igual a 0 una recta horizontal. Si x está entre 0 y 1, incluyendo los extremos, x igual a 0 y x igual a 1, tengo que la función está dada por la recta identidad, ¿sí? La x. Entonces, que yo sé que en 0 vale 0, en 1 vale 1. O sea que voy a tener estos dos puntos, los 1.
Y si x es más grande que 1, la función vale 2. ¿Sí? Si x es más grande que 1, la función vale 2. Entonces lo que voy a hacer acá es un huequito y una recta horizontal a la altura de y igual a 2. Ese es el gráfico de f. Entonces, acá obviamente les puedo preguntar, les puedo preguntar, ¿la función esta es continua en el punto x igual a 0? ¿En el punto x igual a 1? Y me van a decir que no. Tiene discontinuidades de salto acá, fíjense. En 0, ustedes viajan por esta recta horizontal, viajan, y acá tienen que pegar un salto en el 0 para poder seguir. Y en el 1 lo mismo, van viajando por la recta de identidad, viajan, y acá tienen que pegar un salto para poder seguir en esta otra recta horizontal, ¿sí? O sea, la función esta es discontinua en el 0 y en el 1, ¿sí? Pero no es esa la pregunta. La pregunta es si la función es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, ¿cómo traduzco esta pregunta al dibujo? En el intervalo cerrado 0, 1, yo puedo viajar, puedo recorrer el gráfico de la función sin levantar el lápiz. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque es como que yo estoy mirando solamente lo que pasa en el intervalo. Es como mi habitación, yo no me puedo escapar de ahí como ahora que estamos en cuarentena. Estoy encerrado en el intervalo 0-1. ¿Sí? Entonces, encerrado en ese intervalo, yo puedo viajar a lo largo de la recta y en ningún momento voy a tener que pegar un salto. Porque fíjense que estos dos puntitos rojos que están acá remarcados, justamente hacen que no tenga que hacerlo. ¿Sí? Entonces, en el intervalo cerrado 0,1 es continua la función. ¿Sí? Si miro solamente ese intervalo. ¿Y por qué es continua? Bueno, porque es continua por la derecha en el 0 y es continua por la izquierda en el 1. ¿Sí? Aunque no, repito, aunque no sea continua la función en el 0 si yo la miro en todo mi universo de los reales. ¿Sí? No importa. Si yo me fijo en el intervalo cerrado 0,1, me fijo qué es lo que pasa hasta el 0 solamente por la derecha. Y ahí es continuo. Y cuando miro qué pasa con el 1, me fijo qué pasa solamente por la izquierda. Y también es continuo. ¿Estoy bien? ¿Por qué la distinción del intervalo abierto? Marión, vos que lo preguntaste y todo, digamos. Porque, a ver, acá hay, digamos, hay que hacer un zoom. ¿Sí? Este es el intervalo 0,1. Este es el intervalo 0,1. Entonces, los extremos están fijas, digamos, las paredes de las cuales yo no me puedo escapar. Son el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces yo digo, en el 0 es continua por la derecha, en el 1 es continua por la izquierda. Y la pregunta es, en cualquier otro punto X, yo me puedo acercar a cualquier punto X que esté muy cerquita del 0. ¿Sí? Muy cerquita de forma tal de en este gráfico ni siquiera verlo. O sea, ni siquiera distinguir que está separado del 0. Entonces hago un zoom ahí, zoom, y entonces cuando hago ese zoom lo que voy a ver es que el X está a la derecha del 0. ¿Sí? O sea que a ese X que no es el 0, yo me puedo acercar tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? Por eso ahí uso la definición de continuidad en el sentido tradicional. Y por eso es que en la definición de continuidad en el intervalo cerrado digo, si es continua en el intervalo abierto B, porque en el intervalo abierto yo a cualquier punto de ese intervalo me puedo acercar de los dos lados en un intervalo abierto. ¿Sí? Y además que se cumplan esas dos condiciones en los extremos del intervalo. Entonces, la respuesta es que sí. Pues, entonces podríamos decir, f es continua para cualquier x que esté en el intervalo abierto 0, 1. Y además, es continua por la derecha en x igual a 0 y es continua por la izquierda en x igual a 1. O sea que es continua en el intervalo cerrado.
Claro, Marco, sí. El cálculo es usar la definición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que es continua por derecha, te fijas, esperen que perdí la hoja, acá. Para ver que es continua por la derecha en el 0, tenés que hacer esta cuentita. ¿Sí? Que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, vale lo mismo que f en 0. Ahí miro eso. Entonces, Marcos, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, lo calculas, ¿sí? Y te fijas que te dé lo mismo que el valor de la función en el punto. Lo mismo en el 1. Te fijas el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, te va a dar 1, ¿sí? Porque usás esta definición acá. Y vale lo mismo que la función en el 1. Diego, vos decís, ¿no sería corchete en vez de paréntesis? Acá. No, es paréntesis por lo que dije recién. O sea, la continuidad en el intervalo cerrado lo miramos como tiene que ser continua en cualquier punto del intervalo abierto, que es cualquier punto intermedio entre 0 y 1, pero que no sean los extremos. ¿Sí? Para cualquier punto intermedio entre 0 y 1, vos te podés acercar tanto por izquierda como por derecha. ¿Sí? Sin escaparte del intervalo. ¿Sí? Y en cambio, en los extremos solamente te pueden acercar ya sea por la derecha o por la izquierda. ¿Está bien? No sé si decir más, tengo miedo de hablar más y complicarlo más. Pero a ver, digo una cosa más que se me acaba de ocurrir. Supónganse que ustedes están en sus casas y en una dimensión, ¿no? Viven en una dimensión, porque estamos en la recta, ¿sí? ¿Sí? Viven en una dimensión. Y que el intervalo, a ver, x, y, entonces su casa, bueno, podría ser infinita o no, digamos. Pero supónganse, por ejemplo, que este intervalo cerrado, qué sé yo, 1, 2, representa, no sé, la cocina. ¿Sí? Y la cocina tiene paredes, digamos, herméticas, que son no herméticas, se dice adiabáticas, pero otra palabra más fácil que diga que son aisladas, digamos, que no dejan pasar, por ejemplo, el calor. ¿Sí? Entonces, en la cocina, supónganse que esta es la cocina. La cocina tiene una sola dimensión. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tienen prendido el horno. En el 2 está el horno. Ahí está el horno, ¿sí? Entonces, supónganse que la casa de ustedes se mantiene, qué sé yo, a 25 grados. Entonces, acá ahí, en I voy a graficar temperatura. 25 grados. Toda la casa de ustedes está a 25 grados. Las paredes de la cocina están aisladas, entonces acá van a estar a 25 grados. Pero, ¿qué pasa en la cocina? Bueno, seguramente, quizás, probablemente en el extremo más alejado del horno, la temperatura siga siendo 25 grados, pero lo que va a pasar es que a medida que se acerquen al horno, si está prendido, va a ser más calor, ¿sí? Entonces, supónganse... Voy a borrar esto. Supónganse entonces que el horno, qué sé yo, está, no sé, bueno, una temperatura más alta. ¿Es otro color? Por acá. Entonces, lo que va a pasar en la cocina, y supónganse que además estoy haciendo un montón de suposiciones, que la relación entre la distancia al horno y la temperatura es lineal. Entonces, a medida que ustedes avanzan desde esta pared de la cocina hacia el horno, va subiendo la temperatura. ¿Sí? En el horno, la temperatura es esta, no sé, 180 grados, si quieren. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Acá está la pared, dijimos que es
aislante. Entonces, del otro lado de la cocina, de vuelta a la temperatura, es 25 grados. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si ustedes están encerrados en la cocina, ¿sí? O sea, están encerrados en este intervalo cerrado, ¿sí? Porque es cerrado porque la cocina tiene paredes. ¿Sí? Si ustedes están encerrados en ese recinto, digamos, la temperatura es una función continua en la cocina, en ese intervalo cerrado. Esa sería el equivalente a decir si la función es continua en un intervalo cerrado. ¿Sí? Más allá de que, por ejemplo, no sea continua, si ustedes atraviesan la pared, la temperatura baja abruptamente, baja de los 180 a los 25 grados de vuelta. ¿Sí? Pero ahora imagínense entonces que de todo el dominio, que es su casa, están confinados a la cocina, con paredes y todo. Las paredes serían los extremos del intervalo. ¿Sí? Entonces, para analizar la continuidad ahí, entonces se fijan en cualquier punto que no sea una pared, ¿sí? Porque si ustedes están apoyados en la pared, por ejemplo, están apoyados en esta pared acá, en la pared izquierda, no pueden irse hacia la izquierda porque no pueden atravesar la pared, creo. Entonces, solamente tiene sentido fijarnos si la función es continua por derecha. Si ustedes están apoyados, que no se los deseo, en el horno, ¿sí? Tampoco pueden atravesar la pared, pero solamente tiene sentido ver si la función es continua por la derecha. ¿Sí? Ahora, si están en cualquier otro punto X de la cocina, que no es ninguna de las paredes, entonces el análisis, ustedes para ver si la función es continua, para ese X, se pueden acercar por los dos lados. O sea, pueden, si están en este X acá, pueden dar un pasito hacia la derecha, pueden dar un pasito hacia la izquierda, y se fijan si la función es continua. ¿Sí? Por eso es que digo intervalo abierto. ¿Sí? La cocina con paredes y todo sería un intervalo abierto sumándole las paredes. ¿Sí? Y en cualquier punto del intervalo abierto ustedes se pueden ir un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, sin chocar todavía con la pared. ¿Sí? Pero si están en la pared ya no pueden irse para alguno de los lugares, digamos, para alguno de los lados. ¿Se entiende lo que digo? Estoy divagando mucho, no sé. Digo, si están a 1 milímetro de la pared, digamos, o sea, hago acá un zoom en la cocina, digamos. Si están acá a 1 milímetro de la pared, 1 milímetro, todavía pueden irse, aunque sea imperceptible esta distancia, todavía pueden pensar hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque ese punto X está en el intervalo abierto. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a anunciar un teoremita